a Juan Carlos Monedero, figura relevante, importante de la izquierda española, figura comprometida con la transformación en México, y hablábamos de la mano derecha, ahora sí que de la mano de la derecha a nivel mundial, que es la misma mano que busca meterse en el camino de la cuarta transformación en nuestro país, hacerle la vida imposible al presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso pensar en tumbarlo. Y bueno, pues hay que hablar precisamente de esta conjura de la derecha internacional contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluye medios de comunicación y lo que me pongas en la lista, querido Jaime. Efectivamente, yo creo que hemos dado muestras, evidencias de cómo, principalmente desde España, existe un movimiento que intenta alinear sus baterías contra México en particular y América Latina en general. Hoy mismo, en un foro que se conoce como Diálogo Atlántico por la Democracia, El de Aznar. Exactamente, el de Aznar. Hoy mismo la alcaldesa de Madrid, Isabel Ayuso, y acompañada por el ex jefe de gobierno, José María Aznar, insistieron porque ellos están en una campaña que le han denominado para reivindicar lo español. Y con esto quiero decir reivindicar el pasado de la historia, el papel que tuvo España. Y en este foro, esta gente dice que lamentan mucho que gobiernos de izquierda en América Latina y México no hablan de Andrés Manuel López Obrador, no hablan de Gustavo Petro, no hablan de Lula da Silva, no hablan de Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, pero hablan de los gobiernos de América Latina, mejor dicho, de América, porque así les dicen ellos. Y entonces ellos dicen que estos gobiernos se han empeñado en agitar la famosa leyenda negra de que España actuó de mala fe cuando nos descubrió, porque así insisten que ellos nos descubrieron. Entonces, en este foro fue interesante, de verdad, interesante ver cómo Isabel Ayuso hablaba de cómo estos gobiernos de América se han puesto de acuerdo, han conspirado para negar el pasado que nos une con España. Con ese pasado de España, dicen que los gobiernos izquierdas y populistas no quieren reconocer ese legado de una potencia que es España, en esas palabras lo dejaron así. Entonces, y se quejan mucho que desde esos gobiernos se ha vendido y se ha tratado de machacar una y otra vez con la historia de la leyenda negra, que no es cierto, que lo que es más, les tendríamos que agradecer, Vicente, el hecho de que nos hayan descubierto, ¿no? Nos descubrieron, o sea, nosotros no existíamos hasta que llegaron, ellos nos descubrieron, les tenemos que agradecer el legado cultural, el legado religioso, confesional. Y hablaba incluso José María Aznar, y hablaba que quizá hoy los más de 40, casi más de 50 millones de hispanos en Estados Unidos, pues le deben en buena medida su existencia, su pasado a España, ¿no? Y entonces ellos ven como una suerte de obligación reclamar ese pasado de España que nos vino, nos descubrió, a aquellos cuyos descendientes emigraron hacia el norte, hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, él dice que tenemos que, ellos tienen que reivindicar el pasado de España, la cultura de España, y defender a las empresas españolas que se han visto afectadas precisamente por este ánimo de revancha, de vendetta, que desde su punto de vista hay un ánimo de vendetta y de revancha contra España. Y esto encaja con el último discurso, uno de los últimos discursos de Felipe Calderón, en el cual aseguraba
que la izquierda en América Latina utiliza foros como el Foro de Sao Paulo para conspirar contra gobiernos democráticos. Él habla de la existencia de monstruos de esa derecha, de cíclopes de esa derecha, que son muy difíciles de vencer, que conspiran contra la democracia liberal, y dice que él está dispuesto a sumarse a esta causa, así lo dijo hace 4 meses. Ahora bien, una cosa interesante, querido Vicente, hoy, curiosamente, aunque Felipe Calderón está previsto que iniciara sus actividades en este foro que encabeza José María Aznar, parece ser que no se sabe muy bien, no se han dado explicaciones de por qué motivo no se presentó hoy. Se han cancelado de manera indefinida sus conferencias, sus clases que iba a dar de liderazgo, etcétera, etcétera. Y es fascinante cómo, de alguna manera, yo no sé si realmente le ha caído el 20 a la derecha española y no saben el tipo de ladronazo que se han llevado, lo mismo que Carlos Salinas de Gortari, lo mismo que Enrique Peña Nieto. Ojalá que se den cuenta, pero aunque se den cuenta, yo sospecho que van a seguir apoyándolos, porque la causa de la derecha internacional, que tiene su eco de resonancia en Washington, va a seguir escalando estos ataques para tratar. Así, ellos se quejan de la leyenda negra que desde América Latina se ha construido, para hablar de la necesidad de que España, por ejemplo, cumpla con un simple, qué sé yo, un gesto de humildad y diga, ¿saben qué? Nosotros sí cometimos un genocidio, nosotros sí masacramos, nosotros sí enterramos sus templos, nosotros les impusimos a golpe de latigazo y a veces con tortura la religión católica, ¿no? Pero evidentemente esa breva no va a caer. Entonces yo creo que ellos, de la misma forma que se quejan de que nosotros somos unos malagradecidos, ahora dicen que no, pues ahora se chingan, vamos a reivindicar lo español, vamos a reivindicar ese legado sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo, saben, de dudas de que gracias a ellos existimos nosotros, porque fuimos descubiertos. Yo muchas veces me acuerdo, alguna vez, Vicente, que alguna vez me invitaron a dar una conferencia en la Universidad de La Rábida, el puerto desde donde salían muchos de los buques que llegaban a México, América Latina, para hacer la conquista. Y yo me acuerdo que pues, estaba este desencuentro retórico entre que nos descubrieron, no nos descubrieron, fueron ellos en serio los que nos descubrieron, cometieron atroces matanzas, ¿qué fue lo que pasó, no? Pero al margen de ese debate, yo desde entonces y hasta la fecha les sigo diciendo, a ver, señores, ustedes siempre, desde que yo recuerdo, han insistido en que nos descubrieron, ¿no? Ok, asumamos por un momento que ustedes nos descubrieron, ¿sí? ¿No? Dices, no, bueno, ok, no hay pedo. Ustedes nos descubrieron. Bueno, luego entonces, si nos descubrieron, deberían a estas alturas de la historia, 2023, conocernos mejor, porque ustedes nos descubrieron. Pero el problema, Vicente, es que esta gente, a pesar de que siempre presume que nos descubrieron, tienen un elevadísimo déficit de desconocimiento de lo que es la realidad política y social de América Latina en general y de México en particular. No estoy diciendo que todos los españoles, no, porque hay que ser justos, no podemos meter a todos los españoles en el mismo saco. Hay españoles cosmopolitas, gente muy progresista, gente que ha viajado, gente que no carga con este saco de prejuicios, por fortuna, como Juan Carlos Monedero, y que por cierto fue una excelente entrevista, me encantó esa entrevista, que tuvo la virtud de hablar desde la otra costa para denunciar esta conjura que hay desde la derecha internacional para joderse a los gobiernos elegidos democráticamente en toda América Latina, en Brasil. Oye, Dime.